Ante todo, bueno, es un placer enorme para mí estar aquí porque soy una jujeña que hace muchos años que no está en Jujuy, de hecho ni siquiera en Argentina, pero soy jujeña, me siento jujeña, me vendo como jujeña por todas partes porque adoro este lugar. Y esta charla se dio como algo realmente informal y me gustaría que así sea, porque mi idea es contarles un poco la experiencia de lo que estoy haciendo, pero me gustaría mucho que me hagan preguntas, porque esto quisiera que sea útil para ustedes, por sobre todas las cosas. Les cuento un poco cómo va a ser esta charla y después les agradecería que sea interactiva, que me pregunten todo lo que quieran, de verdad. Mi idea es explicarles un poco dónde estoy trabajando, qué es lo que hago, luego qué está pasando un poco con este sector que está muy en movimiento, mostrarles un par de ejemplos de cosas que se están haciendo y luego contarles algo prácticamente de ciencia ficción que es por dónde creemos que pasa el futuro de nuestro oficio. Entonces, bueno, empezando por lo básico, yo trabajo en Bruselas. Bruselas es, a los efectos de Europa, lo que Washington en Estados Unidos es la capital. Hace muchos años que los gobiernos europeos han cedido, creo que la soberanía más grande que puede tener un gobierno, que es la de fabricar moneda, y una vez ceden a Europa, a Bruselas, esas decisiones, gran parte de las decisiones importantes que se toman en Bruselas luego pasan a los países. Con esto quiero decir que es el lugar donde realmente se deciden las cosas importantes. Luego cada país lo adecúa a su manera, pero se decide allí. Por esa razón, las decisiones que toma la Comisión Europea son a largo plazo y de tendencias, pero son obligatorias para imposición en Europa. Lo digo porque no es una ciudad cualquiera, es una ciudad muy importante y el hecho de estar trabajando allí en la Comisión Europea me permite a mí mostrarles una visión de cosas que más o menos se van a ir imponiendo en los demás países tarde o temprano, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿cuántos de ustedes trabaja en televisión, de la televisión, digamos, tradicional? ¿O nadie? ¿Cuántos ve la televisión tradicional? Aquello de encender la tele a ver qué hay hoy, qué hay ahora. ¿Cuántos usan el smartphone o el teléfono o la tablet o el cacharro que tengan a mano para ver contenidos? ¿Cuántos los hacen virales en general? No importa por qué es social media. ¿Cuántos agarran un vídeo y lo reenvían o lo pasan a un amigo, se lo muestran? Todos. Bueno, pues ya está. Entonces, poco más les puedo decirte cómo está cambiando este sector. En los años 2010-2011, cuando de verdad empezaron todos los cambios, yo creo, de tecnología a nivel profesional. Había internet, gente que consultaba, cosas online, streaming, etc. Pero la introducción de la nueva tecnología en el sector profesional se dio a partir de 2010-2011. Y hubo un evento. Yo trabajo en la televisión, bueno, ahora ya no es en televisión siquiera, pero da igual. Trabajo con contenidos desde los años 80. Y si hay algo que a mí me llamó mucho la atención fue el tsunami. ¿Recuerdan el primer tsunami? Bueno, las imágenes del primer tsunami fueron las primeras imágenes que llegaban al usuario por un vídeo que era de usuario. Fue el primer contenido generado por usuario. Los usuarios llegaron antes que las agencias de noticias. Eso que parece una trivialidad revolucionó el sector. Por primera vez en los medios se publicaba un vídeo más o menos malo, sin editar, con un audio de gritos, con movimiento, poco limpio. Digamos, hasta entonces la televisión tenía esa cosa pulcra de que tiene que tener el vídeo y no puede ir a negro y el audio se tiene que escuchar. Ese hecho de que el usuario siguiera en tiempo real el tsunami a partir de vídeos de usuarios, mucha gente de la cual luego estuvo muerta, cuando las agencias de noticias ni llegaron, fue un cambio enorme en la visión que el sector tenía de cómo se produce y cómo se hacen las cosas. Esto que les muestro aquí esta es Cameron, esto es 2015, una cumbre en la que él tiene que tomar la decisión de llamar al referéndum del Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en las cámaras son las cámaras más o menos tradicionales, las cámaras digitales grandes, y allí están de aquel lado las antenas satelitales. Es decir, realmente las noticias, las cumbres europeas se trabajaban de esta manera. La compañía en la que yo trabajaba facturaba por día
o por cumbre, unos 20-25.000 euros. Cada directo que un canal de televisión internacional quería hacer para que se viera al señor Cameron en el momento en que decía no sé qué, o el pacto entre Cameron y en el momento Sarkozy, es decir, una compañía iba, ponía su maquinaria ahí y facturaba 25.000. Eso daba 25.000 por las 5 o 6 o 7 compañías que hacían lo mismo. Es decir, eventos de noticias como una cumbre europea daba bastante dinero. Poco después, no mucho después, a ver si puedo, si puedes pasar. Poco después, esta es la slide siguiente, en el año 2019, ya lo van a ver, no la anterior, si pudieras, esta. Esto es este año, Parlamento Europeo, elecciones parlamentarias. La entrevista se hace con un teléfono. Nunca más va y se factura 20-25.000 euros por cumbre europea. Alguna que otra televisión tradicional de las grandes, en las que los sindicatos todavía son muy importantes y pueden mantener el sistema de producción anterior, todavía tienen sus propios DSNYs, aquellas con las parabólicas. Pero la realidad es que mucha gente va con un teléfono móvil, aquello que ven en este lado y que ven aquí abajo, no es ni más ni menos que un estudio, un set de televisión hecho con 3 tablets y un mixer, que son tablets. Entonces ya no solamente los periodistas no pagan a una compañía para que haga la transmisión satelital, sino que además no la necesitan, ni suya ni ajena. Se conectan por 4G o por 3G según los países, pero en calidad suficiente como para que con 2 tablets y un mixer de tablet y con 3 personas que son poco técnicos audiovisuales y más vale gente de contenidos, eso es un nuevo plató de televisión. Entonces, toda la industria se tiene que reacomodar, porque ese cambio no es trivial, es un cambio económico. Ya no volveremos a los tiempos en que se facturaba tanto por una cumbre europea. Y les estoy contando este ejemplo porque esto se repite en prácticamente todos los eventos institucionales, en todos los medios del mundo. Solamente se produce caro en los grandes eventos deportivos, en el fútbol, o en aquellas cosas en que el live acaba siendo fundamental y que la señal tiene que ser lo suficientemente limpia como para que no haya, digamos, ningún problema técnico. Pero por lo demás, se hace así. Va un periodista de 25 años que tiene un blog, se inscribe en la Comisión Europea como periodista, como cronista, y hace su directo desde allí. Esta set de televisión que ven no solamente hacen entrevistas live por Instagram, por Facebook, por Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia el oficio, cambian los medios, cambian muchas cosas. Entonces, eso me trajo a la memoria 3 cosas. No sé si podría lanzar desde aquí los vídeos, pero lo voy a intentar. Uno es esto. En el año 91, Coppola, a mí me enternece mucho porque en esa época yo buscaba trabajo. Y en aquellos años, para conseguir un trabajo en la tele había que irse a Buenos Aires, para que eso más o menos funcione. Tratar de conseguir un trabajo en una tele grande, porque las demás tenían poco trabajo. Dentro de las teles grandes había que lograr entrar sin ser del partido político, sin tener un padrino, sin tener nadie que realmente le diera a uno una entrada. Era realmente un espacio para muy pocas personas, ¿no? Y Coppola decía, a ver si lo veo, esto. Video recorders and stuff. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. Suddenly, one day, some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, and it will really become an art form. That's what I think. Pues esto me pareció que no podía ser cierto, ¿no? Este hombre, ¿de qué democracia habla en los medios en las que realmente es muy difícil entrar? Sin embargo, pocos años después me fui dando cuenta que era verdad, que el cambio del sistema de producción realmente nos abría más puertas a muchos. A muchos en muchos aspectos, en que con los años dejó de ser importante producir como se producía. Empezó a ser más accesible una cámara de televisión, un estudio, un editor. Se empezó a poder hacer más cosas. Así todo, estamos todavía a años luz de lo que se ve ahora, de la tranquilidad y la libertad
de poder producir que se ve ahora. No sé si podré mostrárselos, pero si no, en todo caso, luego les dejo los vídeos para otro momento porque vamos a perder mucho tiempo en esta cosa técnica y no tiene sentido. Hay un vídeo que se llama Los desheredados de Laura Ferrés. Esta chica ganó en Cannes el año 2017, hace relativamente poco, con un vídeo que hizo con su padre y con su abuelo, para contar una buena historia sobre cómo, digamos, la crisis en España había dejado un sector, el sector del transporte, hundido, ¿no? Y ella realmente produce con muy poco dinero y es capaz de llegar a Cannes y entregar su vídeo en Cannes y ser electa por el contenido de su vídeo y por la calidad de su vídeo. A pesar de que no lo filmaba con medios súper espectaculares, sino que tenía una buena historia y una historia muy bien contada. Ni les cuento lo siguiente. Steven Soderbergh es un realizador que ha sido bastante innovador y se decidió a empezar a filmar con un iPhone. Y luego iPhone le puso dinero para que siga filmando con iPhone. Pero al final, hace películas para Netflix filmadas con un iPhone. Y si luego tienen la oportunidad de entrar a Netflix y buscarlo, no distinguirían cómo lo filmó. Es lo de menos. La historia está bien, los personajes son los correctos. Está muy bien filmada, está muy bien editada. Y les aseguro que es smartphone, puro y duro. Y luego también hay festivales. Aquí empieza todo un universo de cómo producir con nuevos medios, cómo editar, cómo montar. Es decir, con esto, ¿qué les quiero decir? Si yo hoy tuviera su edad, lo primero que haría sería meterme en internet y empezar a buscar software gratuitos para filmar, para montar, para editar, para hacer cosas de realidad virtual, para experimentar. Es un momento ideal para ser hereje en la profesión. Nunca ha habido nada más abierto que la realidad del sector en este momento. Todo es posible y todo está como que nadie se atreve a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Creo que lo más difícil en este momento para la industria audiovisual, por eso hablo de industria audiovisual y no puntualmente de cine o de televisión, es que ya las fronteras entre lo que es el cine, lo que es la tele y lo que son los e-games y los videogames está completamente desdibujada. Luego, si puedo, les voy a mostrar más ejemplos, pero si solamente alcanza con que entren a Google y escriban, pues yo qué sé, ¿no?, realidad virtual, y les aparecerá una cantidad infernal de proyectos en realidad virtual, unos más lindos, otros más feos, otros hechos con mucho dinero, uno con softwares propietarios de alguien, entonces no se puede usar, otros libres. Pixar, por ejemplo, el que hace las animaciones, ha puesto una parte de su software libre para que la gente experimente, a ver si de esa experimentación encuentra a alguien talentoso para su próxima película. Son cosas que nos eran inimaginables un par de años atrás. Y esto lo tienen que aprovechar, porque es una oportunidad que yo pienso que va a dar un par de años más, pero por si acaso, aprovechenla ahora, porque serán los pioneros de todas estas cosas. En ese contexto les decía, las empresas se tienen que reacomodar. A ver, esperen a ver si puedo entrar a esta presentación. Las empresas se tienen que reacomodar. Yo trabajo en una empresa que se llama MediaPro, que es una empresa muy grande, tiene unos 7.000 empleados más o menos en todo el mundo, y se dedicaba originalmente solo a contenidos de cine y a contenidos de televisión. Esa empresa, que hasta durante 20 no sé cuántos años fue capaz de vivir solo del cine y de la televisión, e inclusive darse el lujo de despreciar todas estas cosas que eran medio que venían de internet, que eran online, hasta se permitían decir, nosotros no hacemos online hacen los informáticos, ¿no? Hasta hace relativamente pocos años. Luego, todo el negocio audiovisual nos empezó a obligar a entendernos con estas cosas nuevas de cualquier manera, porque los usuarios están empezando a consumir contenidos de otra manera, con lo cual solamente para llegar a nuestros usuarios tenemos que sí o sí cambiar. Eso crea un cambio muy importante en todo el sector. Las empresas se tienen que reacomodar, y las empresas y los trabajadores. Un scriptwriter tradicional que se dedicaba a hacer películas a lo largo de los últimos 25 años, que ganó 3 Osos en Berlín,
hoy está trabajando, tratando de entender la realidad inmersiva y tratando de ver cómo adaptar un guión, cuando antes lo hacía en forma tradicional, a guiones donde la gente ve, la gente siente y la gente toca. Luego les voy a mostrar un ejemplo específico de realidad inmersiva. Entonces, nunca es lo mismo escribir una historia para alguien que ve y escucha que escribir un guión para alguien que está tocando y sintiendo. Ese desafío, que es todo un trabajo de deconstrucción en nuestra cabeza, bueno, ustedes lo tienen más fácil, porque al final han nacido en un contexto en el que todos estos, digamos, profesionalismos no son tan evidentes y realmente deberían aprovecharlo. Esta empresa de la que les hablo ahora hace videojuegos, hace simuladores, hace contenidos, ya no hablo ni de cine ni de televisión, sino de contenidos audiovisuales para coches electrónicos, para casos de educación, para smart cities, bueno, casi diría para, no digo cualquier cosa, pero casi. ¿Saben algo de lo que es el Big Data? ¿Alguien ha escuchado hablar del Big Data? Bueno, esto es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentarán, porque a partir de que todo se puede digitalizar y conocer tanto más, se conoce tanto más el usuario, con las plataformas como Netflix o Amazon Prime o mismo YouTube, que generan algoritmos. Esos algoritmos acaban conociendo al usuario porque acaban viendo su forma de consumir. No solamente conocen su edad, su sexo y todas esas cosas, sino que además saben que ese usuario, cuántos usuarios en el minuto 3 cortan el vídeo, cuántos usuarios en el segundo 5 lo detienen, cuántos usuarios reenvían ese vídeo, y así toda esa inteligencia, todo ese conocimiento que se tienen los usuarios acaba siendo el Big Data. Una cosa que debo decirles honestamente, totalmente invasiva, porque al final todos nuestros datos, los datos de Facebook, de Instagram, aquello que uno le da mucha importancia, acaba aceptando las cookies aquí, acaba diciendo que harto de ir por pantallitas, acepta todo para poder reenviar el vídeo. Todo eso es aceptar que todas estas grandes plataformas nos conocen. Eso algunos discuten como muy malo, otros lo creen muy bueno. En todo caso, es inevitable, ¿no? Esta Big Data es eso, es la capacidad de que los aparatos conozcan al usuario y generen información masiva, ¿no? No puntualmente de una persona o de dos, sino muy masiva. Eso es muy importante. La realidad virtual y todo lo que es el entorno virtual es otro campo de trabajo muy, muy importante, en el que no me cabe duda que con los años van a estar. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de la realidad virtual, y les voy a dar un par de ejemplos, nos permiten recrear aquello que no está. Y eso, en muchos sectores, en el sector del entretenimiento es bonito, en el sector de la medicina, bueno, es fundamental, y en el sector de los museos no está nada mal. Si uno puede ir a un museo y ve 2 piezas corintias y es incapaz de imaginarse que allí había todo un edificio griego, por más que uno se lo cuenten, lo que se están haciendo ahora en los museos son aplicaciones para que uno, con su teléfono o con una aplicación del museo, pueda verlo completo. Entonces, con sus ojos ve las columnas corintias y mirando el teléfono en realidad virtual ve cómo era. Esto que a mí la verdad me parecía una locura al principio, porque me parecía casi hereje, ¿no? Es como va uno a un museo de los tradicionales y completa en realidad virtual un edificio de la antigüedad. Pero no está mal, es interesante, es una experiencia interesante y además es un campo de trabajo, vuelvo a decirlo otra vez. Y luego lo que es inteligencia artificial. Bueno, esto está en la línea de lo que les decía, casi de ciencia ficción, porque esto sí que es generar conocimiento y, por ejemplo, nosotros estamos haciendo experimentos ahora muy interesantes con series de televisión. Hay una serie que se llama Vis a Vis, que es muy conocida en Europa, en general se vende por Netflix, y estamos aprendiendo a ver qué pasa si uno los capítulos de Vis a Vis los toma por inteligencia artificial y va decriptando pequeños cambios en el guión, a ver qué sucedería con la audiencia si en vez de pasar una cosa pasara la otra, si en vez de que esta escena entre aquí, entra unos segundos antes, y así.
Y vamos aprendiendo muchísimo de lo que hace el usuario con eso. No digo que sea bueno, digo que son elementos y es importante que sepan que el mundo va un poco por ahí. Entonces, en educación, bueno, estamos trabajando como compañía. MediaPro era una compañía tradicional de producción de televisión y su ADN estaba compuesto de producimos para la televisión y para el cine. Esa compañía ahora produce para contenidos educativos, para quien los pague y los encargue, con un equipo de gente que hace cine y también hace contenidos educativos. Estamos empezando a mezclar los perfiles laborales, estamos empezando a mezclar gente que viene de las series tradicionales de televisión, con gente que viene de los gamings, a ver qué pasa ahí, ¿no? Es muy bonito ver cómo los dos tienen que intentar aprender uno del otro y sacar un producto que el consumidor acaba queriendo, ¿no? Y esos son contenidos audiovisuales. Yo creo que muy poca gente habla específicamente de cine o televisión, salvo en los sectores más tradicionales. Luego les contaré más. Hemos desarrollado, por ejemplo, un juego virtual. Imagínense una productora de televisión tradicional haciendo no solamente animaciones, sino un vídeo para un vídeo de realidad virtual para una productora de juegos. Era como lo imposible, ¿no? Luego les mostraré un par de ejemplos, si esto me lo permite. Esto es lo que les decía de los museos, el completar imágenes de museos. Luego hemos trabajado para cosas para medicina. Hemos hecho un experimento muy interesante de una cirugía en remoto entre Barcelona y no recuerdo qué país de Asia, China. Bueno, claro, ¿no? Hay que atreverse, pero está bien. Y esto es una creación virtual para que un médico que está lejos pueda ver lo que le falta al cuerpo que está operando. Bueno, da mucho de sí. Ni qué decirles de todo lo que son los eSports. Digamos, al final los eGames es un nuevo código de comunicación, una nueva forma de trabajar el contenido que viene de gente que juega eGames. Es todo un universo, los eGames, los eSports. Hay hasta canales de eSports, luego se los voy a mostrar un poco también. Hemos creado, como tenemos mucha experiencia en deportes, hemos transformado esa experiencia de deportes reales en entrenamiento de eSporters, ¿no? De Sports Games. Y esto, claro, nos pone en tela de juicio muchas cosas. Yo siempre lo cuento, una de las cosas que más me costó cuando vi el primer canal de televisión en tiempo real, live, de eGames y de eSports, era ver las pantallas con los jugadores y además encontrarme con que en el vídeo, en el canal, digamos, aparecían todas las imágenes de los textos del computer. No estaba acostumbrada yo a ver que en una señal live de televisión apareciera baja batería, conecta actualiza tu antivirus, y para mí eso era una herejía, ¿no? Es como estamos teniendo mensajes de informática dentro de una señal de televisión. Y hablando con la gente que juega games, me miran como diciendo, pero ¿cuál es el problema, no? Es decir, no, esto es nuestra forma de ver. No se pueden jugar los eSports sin estos mensajes. Esos mensajes son de la consola. No hay una señal limpia de eSports. Otro gran desafío. Bueno, lo que se explicaba, ¿no? Entrenamientos para cirugía. Y esta es la parte que a mí, la verdad, más me gusta. Bueno, esto es deportes, el famoso VAR. El VAR no es ni más ni menos que varias cámaras puestas todas juntas en función de un deporte real. Y bueno, ¿quién se imaginaba hace unos años que habría un sistema de monitorear si esto es gol o no es gol, o si fue una falta o lo que sea? Y aparece un VAR, y hoy pocos partidos serios se juegan sin el VAR famoso, ¿no? Entonces, otro cambio que viene del vídeo. Bueno, las aplicaciones en la música, esto también es súper habitual, ¿no? Hemos hecho muchas cosas interactivas en música, pero por ejemplo, en este caso puntual, lo que se podía ver era en tiempo real
un show y en 360 grados, si tenías te bajabas una aplicación en tu teléfono y en 360 grados podías ver todo lo que te faltaba ver. ¿Cuántos de nosotros, uno levanta la cabeza, va al costado, el otro es más alto y te tapa, ¿no? La luz no es de aquí, justo está mostrando la guitarra y yo quería ver la batería? Bueno, estas aplicaciones que se están empezando a usar, muchas de ellas son simplemente gratuitas para experimentar con el usuario. Es todo lo que estamos haciendo experimentando. Ni hablar, como les decía, de el vídeo 360 grados. Por ejemplo, hemos experimentado de hacer 360 grados en museos y en tiempo real en óperas. También, ¿no? El sector de las... ¿Por qué? Porque uno puede darse el lujo de ver todo, no solamente una parte del escenario, sino ver los 360 grados de una obra. Ver la obra por detrás, por delante. Es como si fuese... Es extraña, porque uno está muy acostumbrado a ver el teatro, digamos, de frente, ¿no? Tenemos un campo de visión, tenemos una cultura de un campo de visión en el teatro, que hacerlo 360 grados, bueno, es raro. Verle la espalda a alguien que está cantando una ópera, no digo que sea malo, pero es una experiencia extraña en todo caso. Y está bien. Bueno, imágenes estereoscópicas. Esto es lo que les decía, un ejemplo, ¿no? De cómo con realidad virtual completamos una cosa que no está. Este es un ejemplo bastante típico de estas aplicaciones, hemos hecho muchas. Y podría seguir así. Este es un ejemplo de un vídeo 360 grados, de una sala de baile, ¿no? Donde uno ve todo. Si se pone una máscara. Bueno, esto ya casi está en la línea de la ciencia ficción, que es hacer... Estamos haciendo contenidos en Smart Cities, con ciudades inteligentes, y claro, las pantallas que soportan el vídeo ahora son cualquiera. Un smartphone, una pared, una señal de la calle, un semáforo, casi cualquier cosa soporta una imagen de vídeo. Y aquí es muy interesante porque se está experimentando con usuarios y con formas de hacer contenido. También cambia la forma en la que uno imagina cómo hacer algo, ¿vale? Muy bien, y aquí les voy a mostrar, si puedo, dos vídeos que para mí son muy interesantes de ver. Uno es, a ver, está aquí, un tráiler de a ver si lo puedes, vas a tener que hacerlo, un juego que hemos hecho. Piensen, vuelvo a lo mismo, un equipo de realización de televisión que ha decidido cambiar y hacer un videojuego que le vendieron a PlayStation. Y es un videojuego para niños, para que los niños aprendan la ciencia. Entonces, básicamente, recibieron financiación de la Unión Europea por el costado ciencia, que es cómo enseñarle a los niños a aprender ciencia en forma fácil. Y PlayStation le pareció que era un contenido que estaba muy bien, porque al final no era ni este estilo japonés, ni nada muy extraño. El vídeo es simple, pero imaginen el tránsito mental de un realizador tradicional a esto. El realizador de 100 balas es un chico joven que cuando nos vino con la idea, a todos nos pareció fantástico, pero todos pensaban, bueno, ¿y ahora cómo vas a conceptualizar un guión para un juego? Bueno, funciona bien, funciona en PlayStation y se lo ha bajado mucha gente. Eso es un éxito, contra todo lo que nos imaginábamos muchos. Y aquí tengo otro vídeo que se los voy a pasar porque esto es, pero se los tengo que explicar. En este intento de hacer, de experimentar un poco con el vídeo, con el audio, con el tacto y con todo, se está trabajando mucho en conceptos de lo que se llama realidad inmersiva. Es decir, una persona se pone unas gafas para ver realidad virtual, esas lentes, esas gafas, en algún momento serán más chiquititas, pero hoy son grandes. Y hemos conseguido dinero de una empresa que se dedica al agua, Aguas de Barcelona,
con una idea. Agua de Barcelona trabaja todo lo que es el medio ambiente, el cuidado por el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces nos han dado dinero para hacer una experiencia inmersiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si en el año 2025-2030 los niveles de mar aumentan tanto que Barcelona queda sumergida? Y esa experiencia es la que intentamos reflejar en este video. En esta experiencia, there's only one way to stop climate change, and that's by experiencing it. We transport over 100,000 visitors into the future to experience firsthand the impact from climate change. Using VR immersive extreme technology has allowed visitors to experience a glacier melting, the desertification of a reservoir, and the flooding of Baja de España in Barcelona. Subjected to extreme temperatures, exhibition goers had to face challenges as a team. The Zone of Hope is a groundbreaking exhibition created and produced by Media Pro and Aguas de Barcelona that will leave a lasting impression of the impact of climate change on those who experience it. Welcome to the Zone of Hope. VR immersive extreme technology from Landsat MVR is unique worldwide and differs from a conventional VR experience in that the geometry of both the virtual and physical spaces is identical. El Ranchito, creators of the Game of Thrones dragons, were commissioned to build and animate the post-climate change world. The team at Landsat were responsible for installing and calibrating their innovative technology. 30,000 visitors in the first year. 12.2 million impacts on social media. Spectacular. 35,000 people committed to stop climate change. Whoa! Major presence in mainstream media. The Zone of Hope's goal is to stir a change in the people of Barcelona, a way to increase awareness about sustainability. The Zone of Hope has been a phenomenal success and a step forward in the fight against climate change. Created and produced by Media Pro and Aguas de Barcelona. bueno, esto se The los... Zone of Hope, a different future. Esto se los puse para que se imaginen hasta dónde estamos intentando experimentar para ver. Era una sala no muy grande, donde la gente normal, como nosotros, entraba y se les ponía unas gafas de realidad virtual y van por un camino y van sintiendo, ¿no? Sienten frío, sienten calor. Hay que recrear todo un guión para que esa gente que va por un sitio físico tocando frío, ahora calor, ahora sienten viento. Claro, es muy interesante ese ejercicio de escribir para una realidad inmersiva. Y con los años, esto es muy caro todavía, pudimos hacer de hecho un solo experimento, pero no lo sé, es un camino que ustedes, a lo mejor el día de mañana, todo esto sea más barato y toda esta tecnología sea más barata y lo puedan hacer. Quiero decir, tengo muchos más ejemplos, pero lo que quiero decirles, lo que quiero intentar que les llegue es que es un momento excelente para experimentar, para que no se queden con dogmas. Es un momento de cambio, de un cambio enorme. No hay nada escrito. Hay productoras que realmente no alcanzaban a pagar la luz hace 4 días. Una de ellas, por ejemplo, en Finlandia, que cerró, y luego los empleados que quedaron reabrieron la compañía y se inventaron una pequeña historia hecha en animación, muy fácil, muy, muy simple, sobre la identidad de los nativos del Alaska perdido. Es decir, y eso al final se hizo viral y al final lograron colocarlo en los canales de distribución y a base de que cada usuario que les gustaba les pagaba €1, pues hicieron casi 5 millones de euros. Es un dinero. Es decir, se los cuento porque todo está cambiando. Tal vez la parte más difícil en este momento de todo este cambio en el sector es que hay como 2 grandes tendencias, ¿no? Los de la cultura más
Los más clásicos, los que siguen esperando la subvención de la Unión Europea para hacer una película, como toda la vida, ¿no? Eso al final son siempre los mismos 4 o 5 realizadores que en cada país tenían, de cierta forma, la cocarda de ser los del país, que se llevaban el dinero de las subvenciones para hacer esas películas, que al final no deja de ser una cosa más o menos elitista y más o menos tradicional, y el sector de los que dicen, no, que tiene que haber realizadores nuevos, cualquier persona joven puede ser un nuevo talento, el talento hay que darle lugar y hay que intentar poner el dinero en todas estas cosas nuevas, que al final las grandes vacas sagradas del cine ya las conocemos, y si no saben hacer películas que se autofinancian, porque las tiene que pagar el ciudadano, que el ciudadano pague por estas otras cosas nuevas, de gente nueva que aparece con nuevas formas de hacer. Es así que, digamos, las productoras nuevas están intentando ver cómo encontrar talento nuevo entre los youtubers, por ejemplo. Los youtubers, hay cosas que son fantásticas, cosas que son muy deplorables en YouTube, pero al final es una plataforma donde hay gente que va y se muestra. Luego, bueno, esto, como les digo, genera grandes cambios en el negocio y empiezan los grandes cambios en la forma de repartir el dinero. ¿Qué pasa cuando uno antes producía una película o producía una serie? Al final había una coproducción entre un canal de televisión en España o en Alemania y alguien que lo emitía. Y había todo un sistema de producción tradicional y de venta tradicional. Todos estos, cuando esa cadena de valor empieza a ponerse en cuestión y cae esa forma de hacer, bueno, ahora produce una persona, distribuye YouTube al final es Google. Google tiene unos contratos leoninos en que uno gana el 0,0000001% por cada usuario, pero lo ven muchos, entonces es una alternativa. Otra alternativa es intentar llegar con un guión a Netflix. Netflix busca talento. El problema con Netflix es que, por su forma de producir muy a la americana, si encuentra un buen guión, va y le compra el guión a la persona, a veces lo produce con la productora, pero se queda todo el derecho de propiedad intelectual, se queda todo el IP, con lo cual uno ve ese dinero una vez y después, si eso fue un éxito, pues uno no lo ve más, ¿no? Todos estos modelos de negocio están en cuestión. Lo que no está en cuestión es que la forma tradicional de hacer las cosas se acabó. Y usted tiene que aprovecharla, porque es una oportunidad para cada uno en su casa de ponerse a experimentar. Hay gente de los países más inimaginables haciendo las cosas más inimaginables. Así que les sugiero que naveguen en internet y busquen con una mirada, insisto, de hereje. No busquen cosas tradicionales, porque cosas tradicionales hay, y hay muchas, pero hay muchas cosas muy nuevas. Hay plataformas específicas dedicadas a contenido para gente mayor. Hay plataformas específicas dedicadas a gente que se dedica a hacer holografías en las óperas con personajes que están muertos. Por ejemplo, una ópera con el audio de Freddie Mercury y una holografía de Freddie Mercury, ¿no? Freddie Mercury ahí, en el escenario. Uf, qué cosa más extraña. Bueno, pues hay quien lo paga y funciona. Y hay museos que lo hacen, ¿no? Antes uno iba y se escuchaba los covers de Freddie Mercury. Ahora puede ir a escuchar Freddie Mercury y verlo en holografía. Pues ya está, es lo que les quería contar y ahora les pido por favor que me hagan preguntas. El que quieran, empiecen por donde quieran. ¿O nadie quiere preguntar nada? Yo tengo una pregunta para hacerte. Hay una lámina en donde señala como dos hitos distintos el Big Data del Internet of Things, el IoT. Sí. ¿No es acaso, digamos, dos caras de una misma moneda? Sí, al final sí. Lo que pasa es que Internet of Things es una cosa más conectada con las cosas. Es decir, creo que la diferencia es que el Internet de las cosas es ese Internet de conectar aparatos, personas a través de aparatos y aprender de consumos, pero no necesariamente de comportamientos. Es decir, el Internet de las cosas funciona, hay en España un ejemplo muy bonito,
hay un drama enorme con la cantidad de camiones que circulan de los puertos a los destinos, etcétera, etcétera. Y hay una carretera que realmente yo creo que no viajaba nadie, entre Lugo, que es una ciudad medio perdida de España, con el puerto de Portugal, una carretera simple donde no circulaba nadie. Sin embargo, es la ruta de salida de todos los productos de Zara hacia el mar. Entonces, la Unión Europea va a financiar un experimento en esa ruta, hacer coches conectados. ¿Qué pasa si uno tiene todos camiones conectados uno detrás del otro sin conductor, con aplicaciones de Internet de las Cosas, para hacer esa ruta con riesgo cero, con conductores que no se duermen, ni se marean, ni no sé qué, sin accidentes, sino con la línea eterna de camiones que va una detrás del otro a 60 kilómetros por hora transportando cajas de Zara, desde los depósitos de Zara hasta el puerto. Eso es Internet de las Cosas. El Big Data también. Lo que pasa es que aquí está esa frontera poco clara entre qué es el usuario, cuál es el comportamiento del usuario, cuándo el usuario hace un clic aquí o hace un clic allá. El Big Data es toda esa información que hay detrás de las aplicaciones. No están contrapuestas, es lo mismo, es la aplicación en todo caso, la única diferencia. Pero bueno, está bien que ya, por lo menos eso me indica que sabes mucho más de lo que yo me imaginaba de Internet de las Cosas, eso está muy bien. A ver los demás, ¿alguien no está de acuerdo? Dígame que no están de acuerdo, algo. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo trabajo en el medio digital del canal de aire más viejo de Jujuy. Sí. Imagínate las personas que están desde los comienzos. Sí. Están bastante cerrados en la idea de que nos revolucionemos con la tecnología. Incluso yo que estoy en el diario digital, por ejemplo, trabajo mucho con celulares y produzco contenido con celular. Sí. Y me pasa que los camarógrafos que están hace más de 25 años se me matan de risa, como si fuera algo raro. Y mi pregunta es, ¿cuál crees que es el punto de inflexión o qué es lo que hace que ustedes en MediaPro cambien esa mentalidad o salgan de esa negatividad a no hacer contenido con nuevas tecnologías? Cuando uno empieza a perder consumidores, es bastante fácil. Hay un punto en que empezás a perder audiencia. Y eso es inevitable. Y hay un punto en el que el contenido que estás haciendo vos con un móvil es diferente, es más rápido, es más barato, te puedes meter en un sitio donde antes con una cámara no llegabas. Claro que se burlan, es normal, en parte porque no saben hacerlo de otra manera. Entonces, uno de los problemas de reconversión de los profesionales antiguos es el prejuicio. Nosotros hemos tenido que realmente hacer un trabajo muy duro de entrenamiento de camarógrafos que decían que si la cámara no pesaba 1 tonelada no sabían filmar, porque es aquello de necesito la cámara en el hombro y que pese, ¿no? Si no, se desestabiliza y es muy liviana. Bueno, pues lo siento un montón, tendrás que aprender con un trípode, aprender otra forma de tener uno de esos bastones con un trípode y ya no se te mueve más, el resto es prejuicio. Entonces, claro que es muy difícil. Los medios tradicionales tienen dos problemas. El primero es el prejuicio de los trabajadores, yo creo que es el más serio de todos. Y el segundo problema es que los nuevos modelos de negocio no están tan claros. Es decir, pero no es el caso de un medio hegemónico, que es un medio que tiene mucha audiencia, la gente lo verá igual. ¿Y cuántos usuarios distinguen si tu reportaje está hecho con un móvil o con una cámara vieja? O grande, o pesado, lo que sea. Nadie lo distingue, a nadie le importa además. De momento que uno puede ver, no sé, un canal de televisión grande de estos con dinero de Buenos Aires y puede ver una conexión por Skype que a veces se cuelga o no se cuelga. ¿Qué más da una cámara grande o chica y un vídeo tradicional? Ni les cuento lo que es la edición. Digamos, si uno puede realmente editar con software más baratos y hacer se está empezando a trabajar en mezclas de vídeos tradicionales con animación que tienen incorporada algunas cosas de animación, ¿sabes? Editar piezas cerradas con animaciones, con textos. Bueno, claro, sí, hay un porcentaje de la profesión que se resiste. ¿Qué puedes hacer? Seguir, porque los equivocados son ellos, eso te lo garantizo. ¿Alguien más? Sí. Estos nuevos medios contemplan la conectividad en distintos países, digamos, porque por ahí los medios hegemónicos
tradicionales también se valen de eso, digamos, de que no es lo mismo la velocidad en ciertas zonas y por ahí es más difícil acceder a cierta información e incluso también subir cierta información. ¿Existe algún pensamiento con respecto a eso, digamos, una suerte de, no sé? Sí, te entiendo. Sí. A ver, es evidente que la conectividad no es igual en todas partes. Es evidente que la conectividad en una ciudad grande no es la misma que una conectividad, yo qué sé, perdida en el campo. Así todo, llegar con un periódico físico en una ciudad no es lo mismo que llegar con un periódico físico al campo. Es decir, vuelta es el mismo prejuicio. Sí, evidentemente, hay contenidos que si no hay una buena conectividad se caen. Pero la conectividad irá llegando, no se preocupen por eso. Eso es más barato de lo que uno se imagina. Y además, las mismas telecos lo están necesitando. Es decir, antes era muy caro invertir en la renovación de ciertas antenas para pasar, yo qué sé, del primer GSM al 3G, pero del 3G al 4G al 5G no son cambios tan importantes. Los traerán las mismas telecos porque además las telecos que antes facturaban de los llamados de teléfono tradicional, ¿cuánta gente llama? ¿Cuánta gente tiene un teléfono físico en su casa? ¿Y cuánta gente lo usa? Muchos, pero otros no. Hay mucha gente joven que ya no tiene ni televisor, ya no paga por el televisor. Lo que pasa es que en el paquete en el caso de España de Movistar, aquí no, realmente, perdónenme, hace muchos años que no vivo en Argentina y no lo conozco, en el paquete entra televisión, internet y teléfono. Aquí debe ser igual. Bueno, el teléfono lo usan algunos. Los comercios, muchos. En las casas personales, pocos. En el caso de las abuelas, sí. Y ya ni eso. Mi madre habla más por WhatsApp que por el teléfono físico. Y eso que paga, yo digo siempre paga a una operadora tradicional, pero así todo, habla por WhatsApp, envía mensajes, ¿no? Es decir, eso es lento, pero va evolucionando. Lo que yo les cuento no es algo de realidad que hagamos dinero aquí, hoy y ahora. Es decir, todavía los modelos de negocios de estas cosas nuevas están medio raras, ¿no? Es decir, todavía no hay un pago garantizado por Internet, todavía hay mucha piratería, todavía nadie realmente está dispuesto a pagar mucho por un contenido, pero lentamente se van buscando sistemas de micropagos y estas cosas, como la que me estás diciendo, si uno tiene que decidir entre ver un vídeo fantástico pero pagar, yo qué sé, no conozco en pesos argentinos, perdón, les doy ejemplo en euros, porque lo siento, no los conozco, pero si uno tiene que pagar una suscripción de televisión 70 euros para verlo top, o puede tirar de una suscripción por 10 euros y cada tanto a lo mejor no ver, la mayoría elegiría los 10 euros, porque al final les permite suscripciones a muchas cosas, salvo que sea alguien muy dedicado a los deportes, muy dedicado al cine y que quiera verlo. Pero la mayoría de la gente joven preferiría tener más datos en su teléfono que tener una señal de televisión impecable en el sofá de la casa. Ustedes, en sus contratos, ¿qué es lo primero que miran cuando pagan el teléfono? El precio y los datos de navegación. ¿Cuántos megas tienen? Ya está, eso es lo que te explica si a uno le importa o no le importa que eso se vea o no se vea. Yo te quería hacer una pregunta sí. En relación a lo que había mencionado hoy de la conectividad en zonas remotas y eso. Tiempo atrás leí una noticia de que, no sé si era Google o qué empresa grande de tecnología estaba desarrollando unos drones que iban a sobrevolar, como esparciendo conectividad. Nunca más supe de eso. ¿Sabes algo? ¿Qué pasó? ¿Está funcionando? ¿Está operativo eso? Bueno, ahí hay muchos problemas. El primero es el lobby de las telecos para evitarse esto. Es decir, aquí hay muchas cosas, ¿no? Si tienes empresas como las grandes telefónicas de los países y de pronto te aparece alguien que con 4 drones te cubre zonas a las que no llegarías, lo primero que intentas hacer es que no aparezcan. Si eso es una ley de mercado aquí en todas partes. Luego hay con los drones, puntualmente en Europa, todo un problema de fiabilidad. Es decir, los drones al final tienen que tener ciertas características, tienen que poder no invadir la realidad, la vida de las personas.
Bueno, y entre otras cosas, la seguridad, el peso de los drones también. Entonces se discutió mucho si realmente un satélite móvil, que es lo que es un dron, o lo que intentaba hacer una reproductora de satélite móvil que ande por aquí, ¿qué seguridad tenía yo en mi casa? Que no se me planta un dron aquí y me irradia a mí y a mis hijos hasta la muerte, ¿no? Entonces no obtuvieron permisos ciudadanos, de la que yo me alegro, porque es verdad que, bueno, es decir, todavía no hay pruebas reales de qué pasa cuando una señal de satélite te invade a poca altura, que es el caso de los drones. Entonces, pero también debo reconocer que hubo mucho trabajo de parte de todas las telecos del mundo de no de permiso a esta gente porque nuestro negocio se va al diablo, ¿no? También hay mucho de eso. Aquí hay muchos intereses, insisto, contrapuestos entre los tradicionales que tienen las cosas estables y las quieren mantener, y los new arrivers, los que están ahí intentando romper esos modelos de negocio, esas formas de hacer, esas subvenciones, todo eso. Son dos mundos que se enfrentan mucho y son realmente bastante virulentos, porque los viejos se quieren quedar donde están y seguir con su modelo de negocios hasta la muerte, y los nuevos quieren entrar, aunque sea por el agujero de la puerta, al negocio. Ya sabes qué dicen el sindicato de camioneros Bueno, no, que viste antes. es muy interesante. El sindicato de camioneros tienen dos grandes líneas. Una línea que dice, fantástico, pero que estos camiones paguen mi jubilación. Al final, si van a poner robots que manejen camiones, bueno, que estos robots o estos camiones o lo que sea coticen la seguridad social y acaben pagando la jubilación de los que nos quedamos sin trabajo, que es una visión. Hay otros que dicen, no, aquellos van a atropellar a 1000 personas por metro cuadrado y si no es un camionero real no puede funcionar y no sé qué. Entonces están las dos líneas. Vamos a ver quién gana. Yo personalmente creo que al final es muy difícil limitar el avance de la realidad. Y eso es un avance de la realidad. Es verdad que en una ruta poco transitada, si un país se puede evitar camioneros sentados a 60 kilómetros por hora en una cola eterna y lo puede reemplazar por camiones inteligentes, bueno, no le veo el problema, aunque los camiones vayan a 20. Al final, nadie se aburre y nadie se duerme, ¿no? Es un camión que va detrás del otro y detrás del otro, y se para uno, se paran los demás, y ya está. Y algún día llegan donde tienen que llegar. A propósito de esta cuestión entre lo tradicional y los newcomers, como decís vos, ¿qué rol cumple la Unión Europea en legislar esto y ordenar un poco el tema? Porque en este momento en Argentina estamos en un proceso muy neoliberal, donde pasan un montón de cosas sin ningún tipo de regulación, y yo creo que para proteger a los más débiles, una presencia mayor del Estado, como es el caso de la Unión Europea. Mira, lo de la presencia del Estado en la Unión Europea es relativo. Es decir, nunca te olvides que la Unión Europea tiene 28 miembros. Algunos, como España o Italia, son más conservadores en este sector, pero te aseguro que los estonios, los lituanios, los latvios, que no tienen industria cultural, es decir, España, por ejemplo, Italia y Francia están intentando proteger su industria cultural contra la entrada de las telecos, así un poco a lo bestia, ¿no? Y sus países están muy reticentes. De hecho, en las instituciones europeas los llaman los white elephants, los elefantes blancos, los que van lento y no quieren cambiar y no quieren innovar. Los países nuevos están en la otra línea. Y lo que hace la Unión Europea es muy complejo, es un equilibrio muy, muy, muy delicado de escucharlos a todos. Y por sobre todo ver qué es mejor a futuro. O sea, ¿quién gana si legislo de esta manera o de esta otra manera? No son especialmente proteccionistas. Cuando en mi experiencia por lo menos, hago una previa. La Comisión Europea hace algo muy interesante, es que llama a expertos. A mí, por ejemplo, me llaman por España. Yo soy una de las expertas que tienen en España. Y seremos, no sé, 50 o 60 personas que cada tanto nos llaman a reuniones y nos dicen, bueno, hay que legislar esta cosa. ¿Qué tiene de bueno para unos y qué tiene de bueno para otros? Y uno tiene que ser muy honesto, ¿no? Y explicar con honestidad por qué sería bueno o sería malo
pues yo qué sé, que se deje trabajar a Netflix con total libertad. Entonces uno va y les explica, le dice, mire, Netflix es verdad, le dio voz y trabajo a una cantidad enorme de realizadores nuevos que no tenían la opción de entrar, no tenían ni llegada a un canal. No sabían llegar, no podían llegar, no formaban parte de las productoras de éxito o lo que sea. Esa es la parte buena, se ha dado acceso a mucha gente. La parte mala es, si una serie la prueban y sus algoritmos le dicen que no funciona, después del tercer capítulo, la serie se acabó. Mientras antes, al final, una productora se comprometía y como mínimo sacaba toda la serie y le iba bien o le iba mal o lo que sea, pero acababa la serie. Hoy, aquellas cosas que ven que se quedan en el capítulo 3 o el capítulo 4 o el capítulo 5 y de pronto no hay más, es porque por la razón que sea, económicamente Netflix no le cerró la cuenta. Eso es negativo. Antes había una cierta apuesta. Por otra parte, les explicamos esto, ¿no? El modelo de negocio de Netflix es leonino. Uno va y les entrega una idea y pierde toda la propiedad intelectual. Entonces la Comisión Europea dice, bueno, fantástico, con eso se retira, hacen sus debates, yo qué sé, y acaban sacando leyes que te dicen, por ejemplo, bueno, Netflix no puede tener estos contratos leoninos, tiene que contratar como todos los demás. Que nada tiene que ver con subvenciono esto, no subvenciono lo otro, ¿sabes? Porque lo que entienden es que si es una industria nueva, pujante, que atrae a otra gente nueva y tiene una forma de hacer diferente, bueno, ¿cuál es la manera que tenemos que legislar para que esa forma de hacer sea positiva? No son especialmente proteccionistas. Ese es en ese aspecto, la Comisión va trabajando muy a varios años vista. Luego, esto la Comisión lo decide y los países lo adoptan. Hay países que prefieren ser más proteccionistas, Francia es un ejemplo. Francia intenta cerrarse lo máximo y preservar lo máximo, y en cierto aspecto ha protegido su sector, pero está perdiendo la carrera en muchos aspectos. España le está ganando, España se abrió mucho más, en cierta manera dejó que entraran Netflix, HBO, Amazon Prime, DAZN y un montón de plataformas que están dando muchísimo trabajo al sector. La verdad es que hoy por hoy en España se está buscando talento y hay pocos desempleados en la industria creativa. Y cuando lo digo con mucha sorpresa porque hasta hace, no sé, 6, 7 años atrás había mucha gente en el paro de nuestro sector. Y hoy por hoy hacen falta productores, realizadores, camarógrafos, gente, storytellers, hace falta de todo, ¿no? Inclusive gente, y más aún están seguidas, por ejemplo, la gente dentro de la industria de la producción que hace seguimiento de costes, una cosa que antes no existía. Cuando uno hacía una producción, seguía los costes en un Excel, yo qué sé, se lo miraba con todo el cuidado que podía y ya está. Entonces ahora hay toda una profesión que es cómo Netflix sigue los costes, pues nosotros como productora adaptamos nuestra forma de seguir los costes al modelo de Netflix. Ese es un perfil de trabajo, por ejemplo, de gente, hay pocos en España y se los roban entre una productora y otra productora. Yo tenía una pregunta. Sí. O sea, hace un tiempo en Brasil, más o menos por el 2015, una empresa de autos había desarrollado como una especie de juego, ¿no? Donde los autitos estaban en una pista de carreras y era impulsado por el pensamiento, la concentración. Y no lo vi nunca más en el mercado, digamos, o sea, lo estaban probando y nunca más volví a saber de eso. Pues habrá fracasado, porque me parece difícil. No lo sé. ¿Eso? No. Con electrodos en la cabeza. Era con electrodos, pero te ponías como una especie de casco acá en la cabeza y Claro. con la concentración impulsabas el autito. Mira, no lo conozco, pero también debo decirte que esos experimentos, bueno, hay muchos, nosotros por cada 10 que hacemos, 8 son un fracaso. Y también está bien, realmente. Alguno funciona para llegar a la experiencia esta inmersiva que les dije, esa de la realidad inmersiva en la que lo experimentamos todo. No les puedo explicar la de fracasos estrepitosos que hemos tenido, en que uno entraba a ver ese experimento y no se lo creía. Y si uno no se lo cree, ya está, no sirve. Por muy teorizado que lo tenga, si una persona entra a una situación de realidad inmersiva y no lo siente, y no siente que está en el lugar, da igual lo que le quieras poner, no va. Y
Y este es un ejemplo. A veces no va por una estupidez, porque los tubos que, en este caso que no iba, no era por la story, la forma de contar la historia, sino porque los tubos que había en algunos lugares estaban fríos y en otros calientes. Entonces la persona que iba tocando los tubos sentía los cambios de temperatura. Pero bueno, es un error, no va. Así que no, ese ejemplo no lo conozco, lo siento. Pero podrá ser uno de tantos fracasos del sector. No sé si es una pregunta o una reflexión, porque ya que estamos en el marco de una escuela y que es cierto que este avance que vos contás de una manera tan maravillosa, incentivando fundamentalmente a los nuevos realizadores a que experimenten, yo lo que me pregunto es de qué manera se puede ayudar para generar herramientas, tanto que decís que hacen falta nuevos realizadores, guionistas, realizadores, productores, en la formación. O sea, ¿cómo los docentes, que somos productores, que venimos de un camino al que vos llamás tradicional y viejo, que queremos acoplarnos, ¿qué nos aconsejarías? ¿Cómo hacemos para darles herramientas para que estén más preparados para toda esta nueva tecnología? Además de que googleen y que experimenten y que avancen, porque es lo que se viene, es lo que está y es lo que se va a venir. Eso empecé a reflexionar en relación a eso. Mira, lo más difícil de todo, para los que somos, yo tengo 52 años y llevo en el oficio 25 como mínimo. Lo más difícil es que uno lo tiene que aprender. Es decir, uno tiene que empezar a ver porque uno se lo tiene que creer. No existe un manual en el que te lo puedas aprender. Yo creo que esto es... Hay, por ejemplo, en MediaPro un Talent Lab en el que los viejos estamos intentando que los jóvenes nos expliquen. Y estamos intentando crear áreas de talento para aprender cómo ellos lo ven y con nuestra experiencia adaptar entre cómo ellos lo ven y lo hacen a corregir errores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más difíciles para mí fue la primera vez que me encontré con 5 youtubers, ¿no? Porque al final yo debo reconocer error de profesión o error de edad. A mí YouTube no me gusta, yo lo desprecio. Pero los chicos de la edad de mi hija se cuelgan de YouTube para ver una receta de una cocina o un youtuber que cuenta algo. Bueno, de su forma de hacer, que a mí me parece fea, hemos intentado empezar a trabajar con los youtubers para profesionalizarlos. Y bueno, esto que haces de la misma manera, si en vez de poner la cámara cuando estás empezando a hablar, lo preparás un poco antes y lo decís, entonces funciona mejor. Y la respuesta puede ser no. Lo que quiero que vea la gente es mi vida real. Yo voy con mi cámara en la mano y si caminando piso al gato y el gato grita, forma parte de mi canal, ¿no? Uno que hubiera hecho. No, aparta el gato, aparta los muebles, que si vas a pasar por ese lado que no haya obstáculos y puedas pasar. Y ellos te dicen, no, nosotros hacemos de otra manera. Mi canal está compuesto también por mis errores. Y también un día que lo hago mal, digo, hoy el vídeo salió una porquería. Esto no me gusta. Cosa que para nosotros es, insisto, difícil. Entonces al final yo creo que hay algunos manuales, pero son más técnicos para bajarte softwares, para que los chicos se bajen softwares, editen, para que puedan filmar, editar, para que, por ejemplo, cuando uno tiene un móvil y necesita hacer un par de planos, no se le muevan o tenga un estabilizador, pero son técnicos, son cosas técnicas. El montaje de vídeos hechos con móviles son softwares, entonces hay que aprender a moverse con los softwares. Ahora, este tutorial que nos gustaría a todos tener para ver cómo evolucionar de donde estamos a donde están ellos, yo no lo conozco. Lo estamos haciendo en tiempo real, hablando. Cuando les decía que poníamos equipos mixtos juntos, es de verdad debates súper duros de cómo hacer una cosa con la visión de la generación nueva y nuestra experiencia y nuestros prejuicios inclusive. Prueben de salir a la calle, como me decía, me pareció muy interesante lo que me explicabas allí al fondo, sobre yo voy a hacer un vídeo con un móvil y las cámaras se me burlan y les parece que está mal. Ese es el camino, ese contraste de generaciones, no conozco otro. A lo mejor hay algún máster por ahí, pero yo no lo conozco. No sé, ¿alguien más?
Yo tengo una pregunta. Sí. No sé si usted conoce lo que es SPM, que te dan un cierto porcentaje, vos pones un anuncio y te dan un cierto porcentaje por 1000 impresiones. Claro. Y yo tenía una pregunta, era ¿por qué acá en Argentina no pagan lo de esas 1000 impresiones lo mismo que pagan en otros países? Bueno, porque eso no está regulado en ningún lado, primero, y porque luego lo de las impresiones al final es una forma de publicidad. Es decir, hoy el Big Data famoso y muchas de estas cosas nuevas se sostienen por el advertisement, por la publicidad. Entonces, cada canal, y ese es uno de los problemas de tener, yo creo que el problema nuestro ahora es que hemos pasado de la hegemonía de los medios tradicionales a la hegemonía de Google, Amazon, Facebook, Instagram y todos ellos. Es decir, la forma en la que en que esta gente paga es monopólica, te pagan como quieren. Esa es una de las cosas que yo creo que va a cambiar. Ahora, pero mira, fíjate qué pelea. En la Unión Europea ahora se está luchando, pero a brazo partido para intentar que que Google, YouTube, pague lo mismo en todos los países. Y no se está consiguiendo todavía. Claro, porque gracias a eso todos los youtubers ganan con eso. Claro. Sí, también sí. Lo que hacen aplicaciones, ponen su anuncio y por eso cuando vos vas a descargar una aplicación te aparecen los anuncios. Claro. Y te ponen, si querés sacar los anuncios, paga. Claro, sí, sí. Porque si no ellos pierden plata. Si no ellos pierden dinero, sí. Claro. Bueno, y eso está en la frontera de, eso la Unión Europea intenta regularlo, pero digo de verdad, cuando digo intenta regularlo, no lo está consiguiendo con éxito todavía. Ya lo conseguirá, pero la batalla entre las plataformas y las organizaciones de consumidores, por ejemplo, es leonina y es muy dura. Y se han organizado, hay una organización de youtubers de Europa y están empezando a unirse entre todos ellos para, como youtubers, presionar a las instituciones europeas para que puedan realmente presionar a YouTube. Imagínate qué complicado que está. Sí. Y qué difícil que es. Es todo muy nuevo. Realmente es todo muy nuevo. Claro, porque yo veo, no sé si conoce Google AdMob. Sí, sí. Bueno, ahí un día te pagan, no sé, $1.50 y al otro día te pagan 0,06. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, y la gran discusión ahora es, ¿cómo hacer para que aparezcan otras plataformas? Para no depender de YouTube, ¿no? Para que ya no sean youtubers, sino otra cosa. Yo creo que a lo largo de los años ustedes irán viendo nuevas plataformas. Al final van apareciendo muy tímidamente otras plataformas. El problema es que todavía es muy caro montarlas, ahí tiene que haber una plataforma de pago, tiene que haber el sistema de registro de usuarios, todavía es muy caro. Pero yo creo que irán apareciendo más. Han aparecido muchas, por ejemplo, en el mundo del deporte, que era un mundo así como hiper exclusivo. Han aparecido plataformas que están debatiendo y discutiendo la audiencia, el sistema de pagos y todo a las tradicionales. Después, por ejemplo, en cine y en televisión, lo que se está haciendo es que las productoras de diferentes países se unan y se crea una especie de OTT. OTT es un over the top, es lo que sería el concepto de una plataforma que tiene registro de usuarios y un sistema de pagos. Y que uno puede ver vídeo descargándoselo o en streaming, ¿no? Entonces se están uniendo para crear entre varios una plataforma y no depender, por ejemplo, de venderle los contenidos a Netflix. Ya sé que son monstruos, pero es una tendencia. Disney ha decidido no venderle más a Netflix, no pasar por Netflix y crear su propia plataforma. Con lo cual, el que quiera ver contenidos Disney o contenidos Marvel, pues tiene que pasar por la plataforma de Disney. Lo mismo con HBO, que antes, digo hace 2 años, HBO le daba los contenidos a Netflix y cobraba una parte, y ahora he dicho, no, pues es que me conviene directamente usuario. Ese es otro de los grandísimos cambios de la profesión. El productor va al consumidor. Es decir, nosotros tenemos que pensar que ya no necesitamos pasar por un canal de televisión que nos emita. Ni tenemos que intentar convencer al director de programación de un canal de que tu serie es buena o que tu idea es buena. Si uno la puede filmar, llega a la audiencia directamente. Y tal vez el desafío es ver cómo conocer esa audiencia,
cómo fidelizar esa audiencia y cómo sacar dinero de esa audiencia. Porque si uno realmente consiguiera 50 céntimos de dólar por cada persona que ve la animación de uno, ganará mucho más dinero que si es un youtuber. Y tarde o temprano dejará de ser un youtuber y será una persona que ponga sus contenidos en tiempo real en una plataforma y cobre por eso. Sí. Según esto último que expresabas, Sí. ¿vos crees que la figura del productor, generador de contenido que lleva su producto a un mercado y lo coloca o intenta colocarlo en la cadena, ¿no?, de la gente de ventas o el agregador que llega al network o a la plataforma, es un modelo que está en extinción? No, yo creo que no hay nada en extinción, no hay en extinción ni los libros ni los periódicos físicos. Es que no, yo creo que lo que hay son diferentes canales para diferentes cosas. La MediaPro, por ejemplo, sigue haciendo películas de las tradicionales, sigue yendo a los mercados tradicionales, sigue yendo con como se llama, la Biblia, no sé qué nombre tiene que ir, sigue yendo con la Biblia a tratar de buscar coproductores, sigue yendo a que coproduce con Finlandia y con Estonia y con Italia. Hay cosas que siguen así. Hay una película, por ejemplo, ahora estamos con una película de Woody Allen que funciona así. The Young Pope funciona así, con Sky de un lado, MediaPro del otro y las ventanas de distribución tradicional. No, sigue habiendo esa cosa tradicional. Lo que pasa es que cada vez más son productos muy específicos y muy selectos. Les doy un ejemplo muy bonito de... Hay un realizador argentino que se llama Burman de apellido y tiene una productora que se llama Oficina Burman, que era un realizador que hacía guiones para los grandes guionistas. Para bien o para mal, consigue una conexión con MediaPro y MediaPro le propone que se vaya a Estados Unidos a aprender cómo escribir para las plataformas. Y hoy está en Estados Unidos haciendo eso. Entonces, algunas películas tradicionales las sigue produciendo a la tradicional y algunas otras hace montones de series para Netflix y para Amazon Prime y ahora está para Facebook, tratando de usar su conocimiento para estas otras cosas de nicho. Entonces, cuando él tiene un guión que sabe que no colará en una tele tradicional, por ejemplo, en el caso de España, hizo un par de guiones muy interesantes sobre el País Vasco, la ETA y todo aquello, que en España sabía que no lo podía colocar, y a su vez era de relativo interés para Italia, la ETA para Alemania o para Italia, quiero decir, no digo que no sea malo, pero nadie consideraba que iba a ser un producto estrella, con lo cual no consiguió financiación tradicional para ese producto, entonces lo colocó en Amazon Prime, que le daba más dinero que Netflix, pero tiene otras películas tradicionales que él considera, es uno de los escritores de The Young Pope, considera que esa es una película que puede dar para el formato tradicional y va y lo coloca en los lugares tradicionales. Quiere decir, lo que yo considero como bonito es que cuando no entra en ese circuito tradicional, aún estos viejos perros del oficio van y lo colocan en otros sectores. Y ese me parece que es el ejemplo mejor de lo que me estás diciendo. Sigue existiendo Cannes, sigue existiendo la Berlinale. Ahora, por ejemplo, uno de los grandes debates del sector que generó una pelea intestina en Cannes es que Netflix pudiera participar de Cannes. Aquello fue herejía total, en pleno cine francés, en pleno Cannes, con toda lo mítico que tenía el cine de Cannes, la industria francesa, yo qué sé. Va a Netflix, presenta una película y hasta lo gana. ¿Cómo le van a dar el Cannes a Netflix? Es que no. A veces es un momento bonito de debate. Sí. Hay especialistas que hablan de que Netflix en algún momento va a entrar en una crisis como económica, entre comillas, primero por dos puntos. Primero por las nuevas plataformas prepagas que existen, que en algún momento al consumidor no le va a salir a cuenta tener tantas suscripciones, y segundo, porque la inversión que hace Netflix para hacer sus producciones, consiguen como un buen feedback, entre comillas, digamos. ¿Eso es real o usted piensa de que en algún momento va a haber como una adaptación? Porque usted recién decía, por ejemplo,
caso donde hay mucha competencia y es algo así como que sale todo el tiempo, ¿usted piensa que va a haber una adaptación Sí. o va a desaparecer? Yo estoy entre las que piensan que Netflix puede ser un fracaso, porque al final Netflix entró en este mercado irrumpiendo con reglas nuevas. ¿Cuál es el valor de Netflix? El que les digo, que entra en un sector y como no paga todo, como es una plataforma americana y todavía no está regulada, no paga lo que pagan los demás. No paga los derechos de autor como lo pagan los demás, no paga por... les doy el ejemplo de Europa. En Europa un canal de televisión tiene que pagar un porcentaje, el 5%, si no me equivoco, de su programación para fomentar el cine o la producción audiovisual de cada país. Tiene que pagar parte de los impuestos para mantener la televisión pública del país, televisión española o lo que sea. En otros casos tienen que pagar a los... y todos pagan los derechos a las sociedades de gestión, el SGAE y todas aquellas. Todos ellos pagan. Netflix no paga porque es una plataforma, entonces como entra dentro de este universo no regulado de que es una plataforma, todavía no paga nada de todo eso. Y además a los autores no les paga los derechos de autor, les compra la idea y se desaparece. Eso funciona mientras no está regulado, pero tarde o temprano el mercado obligará a que Netflix se regule. Entonces, el día que Netflix sea regulado tendrá que funcionar como un canal de televisión normal. Y yo no sé, sinceramente, si con los 9, no sé cuánto cuesta aquí, pero en Europa Netflix cuesta 9 euros o 10 euros al mes. Eso es relativamente muy poco dinero porque uno paga una suscripción de televisión nunca menos que 35 o 40 al mes. Entonces Netflix es barato, pero es verdad que Netflix sin Juego de Tronos, Netflix sin Disney, Netflix sin esto y lo otro y lo otro y lo otro, no sé si vale 10 al mes, porque al final lo que uno está viendo son los originals de Netflix. Y no sé qué tanto vale, no sé si los originals de Netflix valen 10 euros al mes. Yo creo que Netflix va a tener que realmente cambiar su modelo de negocios o buscar la forma de rentabilizarse a través de otro modelo de suscripción, porque otro de los debates en Europa es, no es justo o no es correcto que un usuario para ver HBO pague 10 al mes, para ver, o sea, si quieres ver Juego de Tronos, 10 al mes, si quieres ver Disney, 10 al mes, si quieres ver Netflix, 10 al mes, bueno, para eso ya pagaba la tele, que me hacía más o menos de paraguas y lo veía todo. Entonces ese es otro debate, es muy interesante. Y es de los que no tengo respuesta. Bueno, y cuando se cansen ya está, no hace falta que me pregunten más. No es obligatorio. Quería transmitirles un poco la experiencia y que aprovechen y me pregunten y ya está. Bueno. Yo les agradezco mucho, de verdad, yo sé que es difícil, pero les deseo, primero, que no fracasen en el intento de seguir intentando. Es un oficio precioso. El segundo es, insisto, sean herejes del oficio. No se crean los dogmas. Busquen y busquen y busquen. Tienen la edad que toca y son la generación que toca para aprovechar este cambio de ola. Este cambio de ola no lo vamos a detener. Es imperfecto. Tiene un montón de incongruencias, pero ustedes tienen las de ganar, porque la generación mía, bueno, vamos por detrás tratando de no perder el tren que ustedes van llevando. Entonces no se queden pegados de la forma nuestra de hacer. Tienes que seguir intentando filmar con tu teléfono móvil, por mucho que te rían los camarógrafos. Tarde o temprano conseguirás una historia que ellos no conseguirían con una cámara grande. Y así. Y bueno, gracias, la verdad, gracias.